el blanco, la pureza, la justicia, usted también lo comenta en una ocasión. El azul, se cubría todo con azul y el azul era la ley. La ley, sí, los 10 mandamientos. ¿Sí? Los colores son importantísimos, que se mostraron ahí. Y yo al principio, después de que tuve esa visión, yo estuve buscando, indagando, porque esto me llevó a mí también a meterme y conocer el mensaje que había ahí. O sea, se me dio mensaje para que la universidad estudiaran, lo comprendieran y analizaran, entendido lo que quería decir. Después, cuando se abre la cortina, ¿cierto? Usted una vez cuando dice, habla el Señor, pero era un azul. Era como un azul. Era un azul, sí, un azul que era algo brillante. Ese color era como si a uno lo atrayera. Le apartaba el interés. Era como si solamente con el color estaba diciendo algo. Se expresaban algo. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención, pero más me llamó la atención cuando desde la punta de un vértice. Sí, y ahí cuando aparece el texto y una voz que dice melodiosa, que suspiró el alma, hablándole y comentando. Yo noté acá los versículos cuáles fueron, lo vamos a resumir. Lo primero que aparece es Isaías 54, del 1 al 3, ¿ya? Después, lo que aparece, después dice que cuando aparece Isaías 54, le dice, en ese instante escuché una voz que pronunció uno por uno los versículos. Esa voz era suave y armoniosa. Al terminar la lectura, desapareció la Biblia y apareció la palabra expansión. En ese momento hay una Biblia, ¿cierto?, que se marcaba los textos, y la palabra expansión. Y solamente aparecieron 3 frases, en lo espiritual, en la misión y en lo corporativo. Entonces, refiriéndose a lo que es Isaías 54, 1 al 3, Dios da a entender que el pueblo tenía que agrandarse, abarcar terreno. Y si se notan bien, este testimonio va enfocado a la universidad, ¿ya? Esto fue en el año 2005 y al deber dice en lo espiritual, en la misión y en lo corporativo. Está sobre acá en letra grande, lo puso usted, ¿ya? Y todo aparecía y desaparecía de forma suave, ¿ya? Después dice, a continuación apareció el texto en Mateo 25, 14 al 13, ¿ya? Y dicen que salían los versículos 15, 16 y 17 eran los que más brillaban, los cuales se destacaban de los demás en la pantalla. Y esos versículos son la parábola de los talentos, ¿ya? No sé si usted se había dado cuenta, don Jorge, de la parábola de los talentos se menciona acá, pero se interpreta 2 veces más adelante, aparece 2 veces más adelante. Y de ahí lo vamos a comentar, que la voz le vuelve a decir. Después de que la voz decía, a unos dio 5, a otros 2 y a otros 1. Todos sabemos esa palabra. Cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, ¿cierto? Nosotros sabemos qué pasó y el que tenía 1 lo desaprovechó, no lo multiplicó. Pero después dice usted, la voz hizo un comentario acerca del siervo, que se había recibido 5 talentos y del que había recibido 2, y dijo así, el siervo al cual le di 5 talentos, y acá habla en primera persona, ¿ya? El siervo al cual le di 5 talentos fue y negoció e hizo bien. Igual hizo el que le di 2 talentos. Y mira lo que dice después, a estos siervos los tuve en el pasado aquí y los tengo ahora también en este lugar. Son muy preciosos para mí, pero el problema está en el tercero, porque fue y enterró en la tierra el talento que yo le di y se fue a vivir para sí mismo. Muchos han hecho como el siervo que está en este lugar, han enterrado los talentos que yo les di, por eso la obra se ha paralizado. Tendrán que cambiar su estructura, mejor su tiempo que queda, y si no lo hacen serán cortados como siervos. No sé si hermano se quiere decir algo usted. Bueno, ahí esa parte a mí me impresionó muchísimo porque yo a medida que me iba hablando yo sabía que había algo ahí que estaba pasando, me estaba mostrando lentamente que estaba hablando anciano de personas que tuvieron capacidad de hacer cosas maravillosas, no lo hicieron porque se dedicaron a vivir para sí mismos. Pudiendo hacer más no lo hicieron, teniendo la capacidad de hacer más. Fue fuerte porque yo entendía que yo tenía que hacer algo, y yo no tenía los medios para eso. Yo me sentía
a medida que yo iba viendo las cosas, pensaba en mí mismo también, porque no solamente la visión, yo pensaba como persona, que yo no tenía los medios ni estaba preparado para enfrentarme a algo semejante. El llamado que Dios hace es a cambiar de actitud. Pero hay personas que no quieren cambiar de actitud. Esas personas después se me presentan al final. Se me presenta un lugar donde digo, creo que tú lo vas a comentar. Pero que Dios tiene personas aquí, bueno, Dios siempre tiene personas que hacen la voluntad de Dios. Y ese dice que eran un tesoro para él. Y él estaba orgulloso de esas personas. Pero la voz necesitaba, como cuando una persona está irritada por algo, cuando una persona tiene, no un enojo malo, sino una, ¿cómo le podría decir? Presión, Una molestia. Una molestia, sí, una molestia. Porque esa persona que le dio un talento, que después lo van a explicar más adelante, porque tuve un sueño con respecto a ese tema también, y esa persona que le dio uno, él tenía la capacidad de hacer mucho más con uno. Le dio uno porque él tenía capacidad mental de hacer las cosas de una manera más maravillosa. Y demostraba que al que le dio 5 porque con 5 va a hacer algo. A veces el Señor le da más a las personas, pero las personas no actúan, no hacen con todas las capacidades que le da, sino que se dedican a una sola. Y a veces la sola la explotan tanto que tienen éxito en esa sola. Pero el Señor da más de una capacidad. Pero esta persona tenía una sola porque tenía una capacidad extraordinaria. De ir mucho más allá. De hacer las cosas para él de una forma más grande. Por eso habla de expansión. Habla de que había que crecer, no solamente en la parte estructural y como iglesia, sino en lo que yo entendía en el mensaje era en la parte intelectual. Un crecimiento más de investigación bíblica, más expuesto hacia el mundo, no guardando el tesoro que Dios nos había dado, porque nuestro tesoro lo tenemos guardado y hay gente que está perdiendo porque nosotros no nos estamos mostrando como el mensaje verdadero que Dios tiene en su palabra. Eso es lo que yo destaqué. Sí, y ese es el tema del primer testimonio. Sí. ¿Saben? Para probar a una persona que está hablando de parte de Dios, hay varias formas. Está el testimonio, ¿cierto? Testimonio personal, de vida. Está la ley del testimonio, en el caso de que si está de acuerdo a la Biblia. Y otro, está el tiempo también. Está el tiempo. A través del tiempo, un verdadero profeta también. ¿Qué era una persona que está hablando en nombre de Dios? Y también lo otro que revela eso a una persona verdadera es que cuando Dios habla también es directo. Él no suaviza las cosas. Y el testimonio que se le da a la universidad es directo. Realmente a ciertas personas, no todos. Porque en otra parte dice, ¿cierto?, que está en el suelo sagrado. Y es un suelo sagrado, es una misión que nosotros todos, yo creo que acá, como todos muchos trabajamos en la universidad, una misión que no tenemos que olvidar. ¿Ya? Yo creo que Dios habla en el momento preciso. ¿Ya? Y aunque a veces es directo y duele, es la verdad y es el amor, así se muestra la ternura de Dios, no quiere que nos perdamos. Una cosa más que yo quería agregar es que cuando Dios quiere hacer algo, avisa primero. Y la Biblia está detallada. Cuando Dios quiere hacer un cambio, cuando Dios está dispuesto a cambiar cierta situación, Él avisa. Él no va a castigar, no va a hacer nada sin avisar primero. Porque Él es respetuoso de la intención humana, de la decisión humana. En una ocasión, Dios dice, acá en la voz, yo lo tengo subrayado, la voz que Él le habla, le dice, quiero que sean cabeza y no cola. Y volvió a repetir, quiero que sean cabeza y no cola. Su voz era cada vez más intensa. Tengo acá una parte, a ver si lo encuentro. Ya, esta parte también es directa, ¿ya? Y como usted dice, nos avisa. Dice, a medida que la voz hablaba sobre la actitud del siervo infiel, sobre los versículos escritos, comenzó a pasar una vista panorámica de toda la universidad, comenzando por la zona de la carpintería, agronomía, el campus, los hogares, las aulas, hasta llegar a la escuela media. No vi el templo. Pude apreciar los colores vivos y hermosos del paisaje. Entonces la escena comenzó a devolverse.
desde la enseñanza media hacia la carpintería, pero esta vez todo se fue tomando de poco a poco gris hasta llegar a una oscuridad total. Sentí la presencia del mar y mucho miedo. Después de esto desapareció la oscuridad y comenzó a aparecer una palabra muy grande escrita de color amarillo brillante como el oro. Y esa palabra en mayúscula, obediencia. Y eso es quizá el resumen de todo, obediencia. ¿Ya? Yo creo que Dios está mostrando de cierta manera lo que puede pasar si no obedecemos. ¿Ya? Y eso es maravilloso. Yo creo